Felnin, after everything you went through last year, how excited are you to play in a game of this competitive caliber tomorrow? Después de todo lo que pasó el año pasado, ¿qué tan emocionado estás de jugar en este juego de tanta calibre de talento? En realidad es un momento que he esperado desde hace mucho. O sea, no puedo jugar el otro año por cosas que pasaron, pero este año con Dios vamos a jugar y muy emocionado en realidad porque es un momento que desde pequeño esperé. You know, this is a moment that I've been waiting for quite a bit. Last year I wasn't able to play, a lot of different situations, but this year I'm hoping to play a lot more, and I'm eager to get on that field. What are you looking forward to the most about tomorrow's game? ¿Qué estás esperando más del juego de mañana? Con el juego de mañana va a ser emocionante estar con tantas estrellas juntos. O sea, ese momento se va a sentir bien en realidad, compartir con los de aquí, con las estrellas de aquí, que será un momento muy bueno. I think what I'm waiting for is just the game for tomorrow is being able to share with some of the stars, young stars that we have in this clubhouse. So I think that's what I'm waiting to see more. Just how challenging was last year? You get right up to the start of the season and then you suffer the injury. Mentally, how tough was that as well? ¿Qué tan difícil fue el año pasado? O sea, estabas preparado y casi justamente cuando iba a comenzar la temporada te lesionas. Mentalmente, ¿qué tan difícil fue para ti ese momento? En realidad al principio, no voy a negar, fue muy difícil, pero aquí hay un pilar que hay que disfrutar el proceso. O sea, lo cogí de la manera positiva, me preparé mejor para darlo todo este año. I'm not going to lie, it was tough for me, but we have a little motto here that says, enjoy the process. And I took that as a positive and was able to just take it, run with it, and, that's what I just did. How did you utilize the downtime? Was there anything that you really focused on, whether it was conditioning or things of that nature? ¿Cómo usaste tú el tiempo que no estuviste en el campo? ¿Cómo lo usaste? ¿En qué trabajaste? ¿Como en condiciones? ¿En qué trabajaste para mejorar? Bueno, trabajé en la mentalidad del juego, en fundamentos del juego, y me enfoqué mucho también en partes débiles que tenía de mi cuerpo y fortalecí eso. A lot of stuff was mental. That's what I worked on. Mental, got back to some of the fundamentals, and a lot of stuff that I worked on was maybe some of the things on the field that maybe were some of my weaknesses. One of the things that I focused on in the downtime. When did you start to feel 100% again and be able to run the hamstring? ¿Cuándo te empezaste a sentir al 100% y comenzaste a correr ya? En realidad fue en el año pasado, en realidad estaba al 100, solo que ya se había acabado la temporada, pero sí me sentí bien desde ese año. Actually, last year I was feeling 100%. Unfortunately, that's what kind of when the season ended. Right. So, but yeah, since last year I've been feeling pretty good. Well, then who taught you how to play the game of baseball and taught you how to hit as a kid? ¿Quién te enseñó el juego del béisbol y quién te enseñó a batear cuando eras niño? Cuando era niño, o sea, mi papá fue jugador de los Orioles, pero no la misma posición que yo. Él fue pitcher, solo que él siempre me aconsejó y me dio muchos consejos y desde pequeño siempre me gustó la pelota. Since a kid, I've always loved playing baseball. But my dad was the one that, kind of coached me. He was a pitcher for the Orioles. We didn't play the same position, but he was the guy that was always there for me, giving me, advice on how to do things. So, picked up baseball as a young kid. Did he teach you to hit from both sides too? ¿Él te enseñó a batear de los dos lados también? Bueno, eso lo aprendí yo, sí. Actually, that's something I picked up. Yeah. How did he pick that? How did you pick that up? ¿Cómo fue que tú lo aprendiste eso? O sea, yo veía mucho, mi jugador favorito fue siempre Francisco Lindor. Siempre me gustó ese juego de él y me propuse hacerlo también. I always enjoyed watching Francisco Lindor. He was the guy that I enjoyed, and I modeled my game after, and I tried to be or simulate some of the things that he did. Does he think he's better from the right or the left side? ¿Crees que eres mejor batear del lado derecho o izquierdo? Ambas son buenas. Both are good. I watched an interview with your trainer from the Dominican Republic, and he was so proud, very emotional. He said you have a different hunger for the game. He truly believes you can win a ring because you have this hunger about you. Where does that come from? Is that just internal? Dice que vio una entrevista con tu entrenador en la Dominica que dice que está muy orgulloso de ti, que él cree que tienes una hambre que es especial, que crees que tú puedes traer un anillo a este equipo, un campeonato. ¿De dónde viene esa hambre que tú tienes? ¿Crees que es de adentro y así quién eres?
Sí, en realidad sí, siempre me he definido como un competidor. Sí, siempre me gusta ganar, siempre desde pequeño. O sea, nunca me gustó perder jugando desde pequeño con mis amigos y siempre me gustó competir, en realidad. You know, I just think of myself as a competitor. Even as a young kid, I never liked to lose. You know, I really enjoy winning, and you know, since I was a little kid, even playing with my friends out, you know, in the backyard. But yeah, I just see myself as a competitor. What do you really want to work on this year, aside from staying on the field and staying healthy and everything? ¿Qué es lo que quieres tú trabajar este año, aparte de quedarte saludable y jugar todo el año? Pero ¿qué son algunas metas o en lo que tú quieres trabajar? Bueno, trabajar, o sea, en el proceso, disfrutar el proceso en mi ascenso de liga y cosas así. You know, just really trust the process. Just work on the process and, you know, just being able to get better as, you know, the whole process goes. What was your favorite meal that Mom liked to cook for you? And what's your favorite meal here when you got to the States? ¿Qué es tu comida favorita que te hacía tu mamá y qué es tu comida favorita cuando cuando llegaste aquí a los Estados Unidos? En realidad mi comida favorita fue moro de guandule con pollo y de ensalada de aguacate. O sea, siempre me lo hacía mi mamá eso. Y aquí, bueno, aquí me gustó mucho la hamburguesa en realidad. Sí. So, growing up with my mom, it was more like a dish with like rice and beans, chicken, and like an avocado salad. But here, I think it's more of a, you know, hamburgers is what I like to enjoy. What have you learned from Julio at all? I mean, he came from the Dominican as well, similar path. Have you gotten to talk with him, and what has he learned from him? ¿Qué has aprendido de Julio? O sea, él tiene casi el mismo camino, no vino de la Dominica para acá, pero ¿te ha tocado hablar con él o qué has aprendido? Bueno, de Julio he aprendido, es un ejemplo a seguir en realidad. O sea, es el ejemplo de la mayoría de los latinos. Y creo que hemos aprendido mucho solo con el proceso de él. You know, we see Julio as a kind of example to follow. I think he's an example for a lot of us Latino kids. But yeah, just learning to him how he trusted the process and the process he took to get here is what I'm learning. Awesome. Thank you.